Muy bien, estamos en Romanos 15 y voy a leer desde el 14 hasta 21. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Gracias por todo lo que nos dices aquí, que es útil para nosotros, y pedimos que bendigas aplicaciones mañana para alimentar y edificar nuestras almas. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bueno, ya vimos en el pasaje anterior que el Evangelio fue dirigido desde la eternidad, no solamente a los judíos, pero también a los gentiles, y que esto fue enseñado en el Antiguo Testamento, y por eso el plan de Dios va conforme a su gusto, no es por chance que los judíos rechazaron a Jesucristo y nada de esto, sino fue todo en el plan de Dios. Y ahora debemos esperar en él y buscarlo y publicarlo a los gentiles tanto como a los judíos. Bueno, hoy día el apóstol está explicando su, ni sé la palabra en español, pero en que, ¿por qué escribió a una carta a la iglesia donde no creyeron carta y no había visitado o fundado nada de eso? Y enfatiza que está escribiendo porque esto es su llamada y que no está criticando a la iglesia en Roma. Y leyendo todo esto, yo veo que a veces nosotros que hablamos la palabra de Dios, a veces necesitamos aclarar por qué estamos motivados decir algo sin ser invitados a decirlo, porque hay veces es cierto que la gente nos ve como interrumpiendo y no como animando, pero todos los que están en Cristo tienen una obligación de testificar a su fe a otros, aun cuando no les invitan.
pero mejor cuando les invitan a hablar de su fe. Pero bueno, Pablo explica que tiene un ministerio, está llamado a publicar el Evangelio a los gentiles. Y manifiesta su actitud en este pasaje. Y no vamos a hablar tanto de él tiene sus motivos personales, pero lo que quiero traer del texto es que tres características de una iglesia sana que él nota en la iglesia de Roma. Luego hay una necesidad que cada iglesia sana o no tiene. Y debemos recordar la meta del ministerio de la iglesia y de nosotros como individuos. Entonces esto es lo que vamos a ver hoy. Comenzando con versículo 14, encontramos tres características de una iglesia sana, saludable. Llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces de amonestarse. Estas tres características, todos tienen su lugar. Primero, quiero observar la diferencia entre una iglesia sana y una iglesia perfecta. La diferencia es la iglesia perfecta no existe en la tierra. Obviamente la iglesia en Roma no fue perfecta. Hubo asuntos, estrés, pleitos entre los fuertes y los débiles. Y esto indica que algunos miembros faltaban madurez. Pero yo voy a decirles, cada iglesia puede crecer en santidad, puede crecer en su ministerio. Cada iglesia tiene lugar para crecer y mejorarse. Hay un chiste viejo que dice, si encuentras a la iglesia perfecta, no comiences a asistir porque vas a arruinarla. Y así es, porque todos nosotros somos pecadores y no somos perfectos. Pablo nunca había viajado a la iglesia a Roma, pero había oído buenas cosas de la iglesia y quiso que ellos sepan que tenían buena reputación. La característica primera que menciona es bondad. Estáis llenos de bondad. Bondad es un fruto del Espíritu Santo y aquí me parece que probablemente representa todos los frutos, porque todos los frutos del Espíritu Santo van a producir bondad, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Todo esto necesitamos para ser llenos de bondad. Y además, esto nos dice cuál era el testimonio de la iglesia a la ciudad de Roma, a su comunidad. Esto es como la gente conocían a la iglesia de Roma, que fue llena de bondad. Ojalá que podamos decir lo mismo de nuestras iglesias. Yo he conocido a iglesias que han tenido, por ejemplo, reputación de pedir dinero. Si ves un miembro de esta iglesia, vienen para pedir dinero. Están viendo platos o haciendo esto, pero siempre tienen la reputación de pedir dinero. O otras, tristemente, de hipocresía. Ellos son una manera en el culto y otra manera en la calle. Otras por división. Bueno, se dividieron y luego dividieron otra vez y van a dividirse hasta que queden con uno. O sea, muchas iglesias tienen reputación por cosas negativas. Debemos regocijar cuando aprendemos que una iglesia tiene una reputación positiva en la comunidad,
especialmente con los que no asistan. Porque si tienen esta reputación, saben que la gente está viviendo el Evangelio. Nuestra fe debe hacer una diferencia en nuestras vidas y la gente alrededor debe verlo. Yo sé que, por ejemplo, en Villa de Man tienen el gimnasio y esto está creando una buena reputación, que mucha gente va ahí. Aquí en esta iglesia lo que nos ha dado más, nos ha ayudado más con el pueblo son las escuelitas de verano. Otro día estaba hablando con una mujer de mi edad y estaba recordando como ella cuando fue niña vino aquí. Esto fue antes del tiempo mío, pero ella vino aquí para las escuelitas. Entonces, la iglesia debe buscar ser llena de bondad y practicar las cosas, amor, amar y ayudar ayudar a los pobres y todo. Segundo, lleno de todo conocimiento. Otra vez, no quiere decir que ellos habían aprendido todo, o por qué escribiría Pablo a ellos, pero tienen un fundamento sólido. Ellos tenían un buen entendimiento de los fundamentales de la fe, las esenciales. Como Cristo vivió una vida perfecta, que murió y su muerte fue un sacrificio para el pecado. Ellos entendían que ellos eran pecadores, salvos por la gracia. Entendían que Cristo nos llama a arrepentirnos del pecado y volver de nuestros pecados a caminar en sus pisadas y vivir vidas rectas y santas y piadosas. Y no solamente estaban entendidos de esas cosas, pero también pudo enseñarnos a otros. Aquí es buena pregunta para nosotros. En nuestras iglesias, ¿pueden nuestros miembros presentar las esenciales de la fe? Otra vez, hablando de la iglesia Media de Man, tienen el discipulado, y esto es muy útil, yo creo, para capacitar a los nuevos creyentes en creer y entender las cosas básicas. La tercera cosa, capaces de que podéis amonestaros los unos a los otros, amonestarse. Aquí es algo que es poquito más difícil. Debo aclarar que esta palabra que se traduce amonestarse puede también significar animarse o exhortarse o aconsejarse. Entonces, un hermano griego escribe, significa cualquier palabra de ánimo o de corrección que puede producir comportamiento bueno. Ellos tenían sabiduría para edificarse, animarse en el Señor. Quiero enfatizar que esta palabra no significa constantemente criticando o reprochando a gente. Es más animar y aconsejar que criticar. A veces sí necesitamos amonestar en el sentido de corregir a alguien, pero también siempre podemos animar. En una congregación así indica que hay gente
aparte del pastor, que pueden enseñar, que pueden aconsejar, que los miembros pueden hablarse el uno al otro si necesitan, ayuden a hacer una decisión importante, que sean guiados por el Espíritu Santo y la Escritura, y que con amor pueden hablar a un hermano que está desviando del camino derecho y animarlo a regresar al camino estrecho. No hay todos que ven algo que están dispuestos a hablar, y debemos tener mucha precaución en hablar, pero cuando ven a alguien faltando de los cultos o haciendo algo que no es lícito, deben hablarles el amor, como Jesucristo nos enseñó. Si ves a tu hermano pecar, háblale uno a uno. Bueno, entonces la iglesia en Roma tenía mucho en su favor para decir que fue lleno de bondad, llenos de todo conocimiento, y que podrían amonestarse. Y esas no son todas las características de una iglesia que está creciendo, que está de buena salud. Yo, por ejemplo, añadiría evangelismo y otras cosas, pero Pablo no está haciendo todo aquí nomás, apuntando de la reputación de la iglesia, que nos anima en creer que la iglesia va bien en el Señor, y quiere enfatizar que su carta es para animar y no para regañar. Y así, pasando al versículo 15, vemos una necesidad de cualquier iglesia, aún una iglesia fuerte, y es que el pastor y los otros maestros, los pastores visitantes, hacernos recordar las cosas que ya hemos aprendido en Cristo. Antes del culto estamos bromeando, riéndonos de cómo olvidamos tantas cosas. Por eso, en la iglesia, en las cosas de la fe, la misma cosa pasa. Necesitamos ser recordados de la gracia del Señor, vez tras vez tras vez. Es importante. Yo he leído la Biblia no sé cuántas veces, porque constantemente estoy leyendo por la Biblia. Pero yo sé esto, que leo un pasaje aquí, otro allá, y digo, ¿es verdad? ¿Dijo esto? Se me había olvidado. O veo una nueva verdad todo el tiempo. Estaba pensando, Pablo en el libro de los Romanos nos da una presentación de la iglesia casi más profunda, más clara de cualquier que ha sido escrito. ¿Qué ha dicho? Que los hombres son pecadores por naturaleza, por su nacimiento, y sus vidas son impactados por el pecado para que no puedan, por sus propios esfuerzos, ofrecerse como sacrificio aceptable a Dios. No pueden pagar por sus propios pecados. Pero dice, a pesar de esto, Dios ha escogido salvar a algunos de nosotros, no por nuestra bondad, sino por la bondad de Él mismo. Y por eso dio su Hijo en sacrificio por nuestros pecados, y como Cristo sufrió por nuestros pecados, podemos ser salvos sin violar la justicia de Dios o la ley de Dios. Entonces, el creyente ha sido justificado por fe
en Jesucristo, aparte de las obras. Y por eso debemos considerarnos muertos al pecado y vivos a Dios y hacer buenas obras en agradecimiento por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. También nos explica que la carne y el Espíritu van a batallar dentro de nosotros, pero el Espíritu Santo nos da poder para vivir de una forma que agrada a Dios. Él no escribió estas cosas porque pensaba que la iglesia en Roma nunca había oído de ellos. Escribió para recordarles, para traer su atención a cosas que ya habían oído. Quizás para algunos miembros algo que escribió fue nuevo. Por otros, probablemente no. Pero lo importante es que todo fue útil para los de Roma y también para nosotros. Nuestra gran necesidad como individuos y como iglesia es tener las verdades del Evangelio traídos a nuestra atención vez y vez y vez. ¿Por qué? Porque cuando salimos de la congregación a la calle, el mundo atrae la atención en tantas cosas y nos caímos en situaciones difíciles y se nos olvida pensar en las cosas de Dios que aplican. Pero si son refrescados en nuestras mentes, entonces pensamos y recordamos qué quiere Dios que hagamos en tales situaciones. ¿Cuál es el esencial mensaje de cada sermón que he predicado? Pues espero que no mis sermones son todos iguales, no son todos iguales, pero en cada mensaje estoy diciendo al pueblo, necesitan creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es todo. Pero hay mucho para explicar en qué es creer en Cristo. Trato de decirlo en muchas diferentes maneras, porque nos enseñan en la escuela que más maneras diferentes que presentas la misma cosa, más que la gente la capta. Trato de manifestar cómo se enseña en toda la Biblia, diferentes partes de la Escritura, cómo se aplica en diferentes situaciones en la vida. Pero espero que nunca me canso de predicar a Jesús y espero que nunca se cansen de oír de Jesús. Porque Él es todo. Y los que aman al Señor aman oír cómo Él les amó y cómo les salvó y cómo Cristo hizo todo por ellos. Es bueno aprender algo nuevo cuando escuches algún mensaje, pero también es bueno ser recordado de las cosas más fundamentales. Y no sé, pero a mí me supongo que 99% del estrés en mi vida es por el fracaso, recordar o creer las verdades que Dios presenta en su palabra. Si yo podría recordarme cada vez que soy tentado, estresado, que Dios está obrando todas las cosas para mi bien, ¿cuánto más paz tendría yo en el mundo? Necesito recordar eso, porque sí, cosas pasan que no quiero, pero Dios tiene sus propósitos. Y si ponemos los ojos en Él y recordamos las cosas que nos dice en su palabra, podemos tener paz y podemos llevar el fruto para su honra y su gloria. Entonces la iglesia necesita oír las cosas fundamentales vez y vez y vez. Bueno, tercera cosa
la meta del ministerio de la iglesia. Glorificar a Dios por ofrecerle hombres santificados por el Espíritu Santo. 16 hasta 21, pero yo voy a leer 16 en el medio otra vez. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo fue a los gentiles? Para que sean una ofrenda a Dios. Pablo explica en los demás versículos su filosofía, si podemos decirlo así, del ministerio para él mismo. Él sentía la llamada a ir a las áreas donde Cristo no fue conocido, establecer iglesias que podrían ser luces ahí, y de una de estas iglesias podría ir la palabra a más y más y más gente. Y por eso Pablo fue más que todo a ciudades importantes y estableció las iglesias en esas ciudades como Éfeso y Corintio y todo. Y él dijo él mismo, yo sembré, otros, Apolo por ejemplo, regaba. Él entendió que Dios le había un trabajo y él enfocaba en su trabajo y confiaba en Dios para proveer otros para hacer el otro trabajo. O sea, yo creo que en algunos de esos versículos no debemos imitarlo, por ejemplo el versículo 20. Solamente predicar a Jesús donde Cristo ya no hubiese sido nombrado. Bueno, si todos imitaban esto, ¿quién cuidaría a las ovejas? Pero esto fue su llamado, seguía a su llamada. Y cada uno de nosotros debemos encontrar y seguir nuestras llamadas. Pero todos nosotros debemos tener como meta ofrecer hombres a Dios como ofrenda aceptable. Y no suene como estoy diciendo esto al revés. No sentimos muchas veces que nuestro deber es presentar a Jesucristo a los hombres. Bueno, sí, debemos. Pero la meta es que ellos llegan a ser hombres piadosos que siguen a Jesucristo. Presentamos a Dios a los hombres para hermanos que se arrepientan y que sigan a Jesucristo, que sean reconciliados a Dios en Jesucristo. Ellos necesitan recordar que deben, como dice en capítulo 12, versículos 1 y 2, deben presentar sus cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, y no ser conformados a este siglo. Cristo, la meta que cada uno de nosotros debemos tener para nosotros mismos y todos nuestros hermanos en Cristo, es que Cristo sea formado en nosotros, como dice Gálatas 4:19, y que se manifiesta en que nosotros andamos en las pisadas de Cristo, que vivimos vidas fieles a Él. Jesús no nos envió para buscar decisiones, sino discípulos. Y hay muchos que no entienden esto en nuestro día. La decisión es el principio, pero no es el fin. ¿Quién? Mamá, papá.
papá, cuando conciben, cuando se da a luz el bebé. ¿Quién va a decir, bueno, ya está hecho, vamos a otro? No, cuidan, enseñan, crecen para que sea maduro. En la misma forma, la iglesia debe buscar edificar y madurar a los que están creyendo en Cristo. Al fin dice que sean ofrenda agradable. ¿Cómo pueden? Pecadores, gentiles, o por lo menos hipócritas, judíos, todos manchados por el pecado. ¿Cómo pueden ser ofrenda agradable a Dios? Bueno, dice al fin del versículo 18. Santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede cambiar. Su poder crea nueva vida en nuestras almas, nos transforma de ser rebeldes a ser siervos obedientes, purifica nuestros corazones con la sangre de Cristo, que fue derramado por nuestros pecados, renueva nuestras voluntades para que deseamos vivir para Cristo y no para el pecado y el mundo, para la carne. El Espíritu Santo da poder, el poder de Dios en nosotros para conquistar el pecado, y por eso, poniendo en nosotros fe en Cristo, nos hace ofrenda agradable. Qué buena esperanza. En el día que yo me paro ante de Dios, no tengo que decir, pues Dios, yo hice esto y esto y esto, porque no lo hice bien. Pero puedo decir, Cristo murió por mí y su Espíritu produjo fe en mí y me capacitaba a seguir a Cristo, y por esto estoy aquí. Bueno, así es la palabra de Dios. Ahora en aplicación. Primero, yo quiero decirles a ustedes, estoy seguro que ustedes mismos son llenos de bondad y de todo conocimiento, y que pueden amonestarse uno al otro. Entonces, vamos a hacerlo. Es un día cuando pocos asisten a la iglesia, pocos tienen tiempo para Dios, pero ustedes están sirviéndolo y me alegro. Y estoy confiado en ustedes, que son de Cristo. Pero quiero recordarles que no hemos llegado a la perfección todavía. Hay más que podemos aprender. Hay más que podemos hacer. Entonces vamos a seguir animándonos, exhortándonos y, si es necesario, amonestándonos. Vamos a recordar que la meta de esto es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Comienza con una decisión, sí. Cuando por el poder de Dios yo entrego mi corazón a Cristo. Y quiero preguntar si ustedes escuchando han hecho este paso, han comenzado a servir a Cristo, reconociendo tu pecado y entregándose a Él para que Él te limpie. Pero eso es solamente el principio. Día tras día tenemos que negarnos y tomar nuestras cruces y seguirlo. Tenemos que ofrecer nuestras vidas a Él como sacrificios vivos, diciéndole, aquí estoy, úseme a mí.
¿Cómo podemos creer en Cristo? Unidos con su iglesia, con nuestros hermanos, animándonos en la fe. Y así no vamos a cansarnos en hacer bien. Que el Señor nos ayude en seguir adelante hasta que venga por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, lo que has hecho. Gracias por mis hermanos en Cristo y por su fe y amor. Padre, sigas obrando en nosotros, llenándonos más con bondad, concediéndonos más conocimiento y concédenos mucha sabiduría para saber cómo podemos animarnos y exhortarnos y amonestarnos en Cristo, para que todos nosotros los sigan con más fidelidad. Que Cristo sea formado en todos nosotros. Pedimos en nombre de Cristo Jesús.